Buenas noches, doctores. Hoy ya vamos a hablar de un tema bastante interesante que es establecer protocolos de cementación a los diferentes sustratos que nosotros tenemos en la odontología para poder solucionar este tema que es bastante interesante. Entonces, nosotros tenemos sustratos como el esmalte, la dentina coronal, la dentina radicular, resinas compuestas, cerómeros, fibra de vidrio, cerámica, metal, u oro. Todos estos sustratos nosotros podemos hacer una cementación, podemos adherir a la superficie dentaria. Pero cada superficie tiene un procedimiento específico que nosotros vamos a intentar detallar. Muy importante que nosotros recordemos que para nuestro protocolo de cementación o nuestro protocolo de cementación en cualquier circunstancia se basa en dos mecanismos importantes. Uno es la retención, que puede ser macro o micro retención, y el siguiente es la unión química. Esos dos mecanismos nos garantizan que nuestra cementación, que nuestro protocolo de cementación va a ser longevo en el tiempo. Si faltase alguno de los dos, pues los valores que nosotros vamos a obtener van a disminuir considerablemente. O sea, uno no reemplaza al otro, siempre tienen que existir los dos. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que condiciona el uso del agente de cementación. ¿Qué es lo que condiciona el uso de la agenda? La mayoría de nosotros consideramos que es el material el que condiciona el uso del agente de cementación. Por ejemplo, ¿con qué cementamos un poste de fibra de vidrio? Con cemento resinoso dual. ¿Con qué cementamos una corona libre de metal? También con cemento resinoso dual. ¿Con qué cementamos una corona metal o cerámica? Pues la mayoría de nosotros cementa con ionómero de vidrio, ¿sí? Entonces la mayoría de nosotros pensamos que el material del cual está hecho la restauración condiciona el uso del agente de cementación. Vamos a ver este caso de acá. Mira, por ejemplo, yo tengo una corona metal o cerámica, ¿no? Tengo en esta situación clínica, ¿no? Yo tengo una altura muy buena, un tallado paredes paralelas, ligeramente convergentes de su cruz alta, condiciones ideales en donde yo he realizado correctamente mi preparación para corona. ¿Con qué voy a cementar? Pues yo cementaré con un ionómero de vidrio y no tendré ningún tipo de problema. La corona funcionará correctamente en el tema de la cementación. Pero, por ejemplo, yo tengo este mismo caso en donde también quiero colocar una corona metal o cerámica. Pero acá tengo una diferencia. La altura de unión es pequeña, paredes divergentes, o sea, condiciones que no son ideales, correcto, para la cementación. Cementaré con ionómero de vidrio. ¿Por qué no puedo cementar con ionómero de vidrio en esta circunstancia? ¿Sí? Yo preferiría, en este caso, en el caso de la derecha, preferiría cementar con un cemento resinoso dual. ¿Pero por qué? Porque ya no me funcionaría el ionómero de vidrio. Porque en este caso, en este segundo caso, ya no existe retención por fricción, no existe macro retención. Por consiguiente, la probabilidad de que se despegue el material va a ser muy alta. Entonces, ¿yo qué necesito generar? Yo necesito generar micro retención. ¿Sí? Tengo que generar micro retención para que la restauración se retenga. Entonces, muy importante lo que tú tienes, lo que nosotros tenemos que determinar. Y esto va a ser fundamental a lo largo de cualquier proceso de cementación. Yo tengo que determinar si en mi preparación o en la estructura que yo quiero adherir presenta o no presenta macro retención. Si no presenta macro retención, yo tengo que generar, ¿sí? Yo tengo que generar micro retención. Y allí el uso del agente de cementación cambiará. ¿Correcto? Entonces, en lo que se refiere a retención, ya lo hemos dividido en micro retención y macro retención, retención mecánica o friccional, como tú quieras llamarlo. Entonces, para yo generar micro retención, yo necesito comprarme estas cosas de acá. Primero, lo que tú ya conoces, ácido fosfórico al 37%. El ácido fosfórico me sirve para generar microporosidad al esmalte y también me sirve para exponer las fibras de colágeno en la dentina
y permitir la formación de la capa híbrida y los tags de resina, mecanismos de microretención. Entonces, el ácido fosfórico lo puedes utilizar sobre esmalte o también sobre dentina, en la técnica de grabado total, ¿no? Sobre esmalte de dentina o solamente sobre esmalte, ¿correcto? Eso ya dependerá de ti, a qué filosofía te inclines más, ¿correcto? Pero necesito tener ácido fosfórico. Todos tenemos ácido fosfórico en el consultorio. ¿Qué más necesito tener? Necesito tener ácido fluorhídrico del 5 al 10%. Generalmente nosotros vamos a conseguir al 10%. Y este ácido fluorhídrico debe ser utilizado sobre cerámicas que se llaman cerámicas gravables o ácidos sensibles, como el feldespato, la leucita y el disilicato de litio. ¿Correcto? Otra sustancia que nosotros debemos de tener para generar microretención es el óxido de aluminio. Yo te aconsejo que compres óxido de aluminio de 50 micras. Esta es una medida estándar que te va a servir para la mayoría de superficies. ¿Para qué me servirá el óxido de aluminio? El óxido de aluminio lo utilizo con un aparatito que se llama microarenador. Este microarenador me va a generar porosidad de manera mecánica. O sea, el óxido de aluminio se mezcla con el aire y viene a presión y me generará porosidad en la superficie que yo quiero. O sea, me generará microporos, ¿no? Para generar la microretención. Y esto yo lo aplicaré sobre qué cosas? Sobre resina compuesta, cerómeros, metal y cerámicas que no pueden ser grabadas o que no son sensibles al ácido fluorhídrico, como la alúmina y la circonia, ¿correcto? Entonces, eso yo necesito comprar, tengo que tener en mi consultorio. El óxido de aluminio es una compra eterna, nunca se va a malograr, así que no vas a tener problemas. Hay diferentes microarenadores que tú puedes colocar, también hay arenadores más grandes de laboratorio que tú podrías comprar, pero también hay estos portátiles que se conectan al micromotor y tú podrías utilizar directamente en tu consultorio. Muchos ortodoncistas también lo utilizan, por ejemplo, para la limpieza de brackets. Ese es el microarenador que yo te estoy recomendando. ¿Correcto? Pero si yo no quiero generar microretención, no, doctor, yo no quiero comprarme ninguna de estas cosas, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo, yo tengo que comprarme mis fresas, mis puntas diamantadas. Y tengo que generar, ¿qué cosa? Todos los mecanismos que tú ya conoces, que te han enseñado en la universidad, para generar macro retención. Por ejemplo, cajas, hombros, bistemes, canaletas, rieleras, todo lo que me genere retención mecánica. Yo no te estoy diciendo que esta parte de generar macro retención esté mal, sino eso funciona y está descrito en la literatura como un método eficaz y efectivo para generar que nuestra restauración no se salga. Entonces funciona, eso no lo puedo, nadie lo puede negar. Pero el costo biológico, el desgaste de la estructura dentaria al generar una caja, generar un hombro, es mucho mayor. Por consiguiente, el riesgo de sensibilidad post-operatoria, post-tallado, es mucho más alto. Por eso es que tienes una alternativa, tú tienes que decidir qué utilizar. Muy bien, entonces acabamos de ver la parte de retención en el proceso de cementación y ahora vamos a ver la parte de la unión química. Para la unión química yo necesito comprar ese tipo de sustancias. La primera, por ejemplo, sería el silano. El silano es el agente de unión para las cerámicas que tienen sílica, como por ejemplo el feldespato, la leucita o el disilicato de litio. Además necesito comprar 10-MDP. El 10-MDP es un monómero funcional que está presente en la mayoría de adhesivos universales, pero también venden por separado. ¿Sí? Este 10-MDP es el monómero funcional que me va a servir, ese primer que me va a servir para el metal, para la alúmina y para la circonia. Además, necesito tener un adhesivo de fotocurado que me va a servir para lograr la unión química en el esmalte, en la dentina, resina compuesta, en el cerómero, en la fibra de vidrio, ¿sí? Pero con la condición de que llegue la luz. Por ejemplo, yo no puedo utilizar un adhesivo de fotocurado dentro del conducto porque la profundidad de curado de mi lámpara es aproximadamente 2 milímetros. Si yo supero, por ejemplo, 16 dentro del conducto, quiere decir que solo podré polimerizar 2 milímetros y 14 milímetros que dentro del conducto la luz no llegará. Por consiguiente, el adhesivo no podrá polimerizar correcto. Entonces, además de un adhesivo de
fotocurado, necesito también un adhesivo dual o de polimerización química que me va a servir en situaciones en donde donde la luz no va a poder llegar. Además que la mayoría de adhesivos actuales tienen un pH bajo, entre 2 y 3, y no son compatibles con los cementos resinosos duales. Por tal motivo, yo necesitaré un adhesivo que también sea dual o de polimerización química. Estas cuatro sustancias las utilizaré cuando yo genere micro retención. Pero si yo voy a generar macro retención, la unión química la puedo lograr a través del mismo agente de cementación, como por ejemplo utilizando un ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio tiene la capacidad de poder unirse químicamente al ion de calcio, por ejemplo, o utilizando un cemento resinoso dual autoadhesivo, ¿correcto? Entonces, yo puedo lograr unión química con el mismo material de cementación, en este caso ionómero o cemento resinoso dual autoadhesivo, pero estos cementos están indicados en el caso de presentar macro retención. Y si no tengo macro retención, tengo que generar micro retención y tengo que utilizar estos cuatro primers que acabamos de mencionar. Muy bien. Dentro de lo que nosotros tenemos como cementos, los vamos a dividir también por grupos, ¿no? Cementos que me van a servir cuando yo haga micro retención y cementos que me sirven cuando yo haga macro retención, ¿correcto? Entonces la clasificación, los cementos se van a dividir en dos grandes grupos, así. Cuando yo tengo micro retención, cuando yo genero micro retención, tengo los cementos resinosos. Los cementos resinosos de autocurado, que requieren ácido adhesivo, los cementos resinosos de fotocurado, ¿sí? Que también requieren ácido y adhesivo, y tengo los cementos resinosos duales, los cementos resinosos duales convencionales y los cementos resinosos duales libres de amina terciaria. Acá hay un factor importante, ¿no? ¿Por qué hay dos tipos de estos cementos, ¿no? Los dos requieren ácido y adhesivo, pero en este caso, ¿por qué se llaman cementos duales convencionales? Se llaman cementos duales convencionales porque la parte química, la parte de la polimerización química, ¿no? Porque por eso se llaman duales, porque tienen una polimerización química y otra a través de la luz. Y la parte de la polimerización química se da a través de la mezcla de la base y el catalizador. Cuando yo mezclo la base y el catalizador, este material comienza a endurecer. Y este proceso de polimerización demora entre 5 a 15 minutos dependiendo del tipo el cemento que hayas comprado. El responsable de la polimerización química es una mina terciaria. Pero ¿qué pasa con esta mina terciaria? Con el transcurrir del tiempo, esta mina terciaria comienza a cambiar de color. Eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque si yo cemento una carilla con un cemento resinoso dual convencional, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Con el pasar del tiempo, la carilla se va a comenzar a oscurecer. Por consiguiente, me afectará la estética de mi restauración. Es por eso que yo no puedo cementar una carilla con un cemento resinoso dual convencional. Actualmente salieron unos cementos duales libres de amina terciaria que ya no utilizan la amina terciaria para poder endurecer químicamente, sino que utilizan peróxidos. Y estos cementos duales, libres de amina terciaria, como el Stesen Plus de Tokuyama, no cambian de color con el tiempo. Por consiguiente, yo podría utilizar este cemento dual para cementar una carilla, además de todas las indicaciones normales con lo que lo utilizamos. Cemento dual, yo cemento postes, coronas, incrustaciones, y además podría cementar carillas, porque nuestro material de elección para cementar carillas es un cemento resinoso de fotocurado, pero con estos cementos resinosos duales libres de amina terciaria, yo también podría cementar una carilla, ¿correcto? Esa es la diferencia entre uno y el otro. También como alternativa tengo las resinas calentadas, ¿no? Esto es algo interesante que ha cobrado mucha moda actualmente, pero no es nuevo. He visto literatura que habla hace más de 20 años atrás de esta técnica y ya eh, tiene sus detractores y tiene sus defensores. Yo estoy a favor de esta técnica, pero tienes que aplicarla correctamente.
¿Cuál es la condición importante? ¿No? Elevar la temperatura entre 50 y 60 grados centígrados y vibrar en el momento de la cementación para que no te quede en sobrecontorno, porque la presión del dedo no es suficiente para poder asentar al 100% tu restauración. Por consiguiente, tienes que generar una vibración con ultrasonido para que la restauración termine de asentar por completo y no te quede levantada la restauración. Pero funciona bien y no hay ningún inconveniente al respecto. Y como última alternativa para cementar en los casos de micro retención, yo tengo las resinas fluidas de alta carga de relleno. Tienes que diferenciar, acá hay resinas fluidas convencionales, que son resinas fluidas que tienen poca carga de relleno inorgánico, son muy solubles y tal vez no sean las mejores para poder realizar un proceso de cementación. Y tienes resinas fluidas de alta carga de relleno, que son, por ejemplo, estas resinitas de acá de Tokuyama, por ejemplo, que se llama Pulfic Universal Flow, una resina muy interesante. Estas resinas tienen por encima del 70% de relleno inorgánico, lo que los hace un material ideal para poder utilizarlas para cementación. Y de esa manera también te estarías ahorrando el comprar un cemento para carillas, ¿no? Podría ser una alternativa interesante que tú podrías evaluar utilizar, ¿correcto? Y si yo genero macro retención, entonces tengo todos mis cementos convencionales. Por ejemplo, el oxifosfato, ¿no? Que es un cemento clásico, cemento muy poco soluble, pero también es bastante citotóxico. Es por eso que debe ser utilizado en dientes no vitales. Es un excelente cemento, sin duda, muy económico que tú podrías utilizar. Tienes, por ejemplo, el policarboxilato como otra opción, que son cementos bastante interesantes que también fue indicado para dientes vitales. Tienes los ionómeros de vidrio, ¿no? Los convencionales o químicamente puros, ¿no? La ventaja de estos ionómeros es que liberan mucho flúor, ¿correcto? Pero son muy solubles, esa es la verdad. Y los otros que salieron, que fueron los ionómeros de vidrio modificados con resina. Estos son menos solubles, pero la diferencia es que liberan menos flúor que los convencionales. Pero en el caso de la cementación, a mí me conviene que el cemento no se disuelva mucho, ¿sí? Porque de esa manera me garantizará que la restauración durará más tiempo. Entonces me conviene utilizar tal vez un cemento de ionómero de vidrio modificado con resina en el caso de las restauraciones en donde yo tenga macro retención. Y también tengo los cementos resinosos duales autoadhesivos. Estos cementos resinosos duales no requieren la aplicación supuestamente ni de ácido ni de adhesivo. Así salieron en esas indicaciones. Pero la verdad es de que solo debes utilizarlos cuando exista macro retención. ¿Sí? Solo debes utilizarlo cuando exista macro retención o en condiciones en donde yo no pueda aplicar ácido y adhesivo. Eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablamos de cementaciones de postes. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tenemos el ionómero de cementación de la empresa Tokuyama Dental que se llama Ionoti TF. Es un ionómero bastante interesante que tú podrías utilizar, ¿sí? Un ionómero de vidrio modificado con resina, muy poco soluble. Por consiguiente, eso me garantizará un mayor tiempo de permanencia de mi restauración en la boca. Pero recuerda, yo puedo utilizar ionómeros de vidrio siempre y cuando exista retención por fricción o macro retención. ¿Correcto? Esa sería la indicación. Entonces vamos a hablar un poquito de protocolos de cementación. Muy bien, entonces vamos a hablar de protocolos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que en el caso del esmalte, nosotros vamos a generar micro retención, por ejemplo, para cementar una carilla o para hacer una restauración directa, una carilla sobre esmalte. ¿Sí? Yo voy a grabar con ácido fosfórico el esmalte para generar microporos y de esa manera poder unirme, poder generar micro retención. ¿Correcto? Entonces tenemos infinidad de marcas de ácidos en el mercado. ¿Sí? Tenemos infinidad de marcas. ¿Cuál ácido elegir?
¿no? Bueno, la mayoría de nosotros compramos ácidos que sean en gel y no nos preocupa mucho la marca, ahí tenemos de diferentes precios. Pero lo importante que tú tienes que saber de un ácido fosfórico es qué es lo que le da la consistencia de gel al ácido. En el caso de la mayoría de ácidos fosfóricos, lo que le da la consistencia de gel al ácido es la sílica. En realidad, el 95% de los ácidos en el mercado tienen sílica en su composición. ¿Y por qué es importante que tú sepas que la mayoría de ácidos tienen sílica? Porque esta sílica, al momento de tú aplicarlo sobre el esmalte o la dentina, puede formar una sal poco soluble en la superficie de la restauración y al hacer una eliminación incorrecta de una limpieza incorrecta con el agua, nosotros, esa sal puede afectar los valores de adhesión que nosotros podemos generar. Entonces, cuando el ácido tiene sílica, ¿sí? Te recomiendan lavar el doble de tiempo que grabas. Si yo grabo 30 segundos el esmalte, pues yo tengo que lavarlo por un minuto. Si yo grabo 15 segundos, tengo que lavarlo por 30 segundos. O en todo caso, comprar ácidos fosfóricos que no tengan sílica. Eso podría ser una opción. ¿Sí? Cuando el ácido fosfórico no tiene sílica, el protocolo te indica de que si yo grabo 15 segundos, lo tengo que lavar también 15 segundos. La mayoría de nosotros lavamos el ácido simplemente hasta que podamos ver que ya se salió por completo supuestamente, ¿no? Pero se han quedado restos. Es por eso que yo tengo que lavar copiosamente para eliminar todas estas sales que se forman producto de la interacción de la sílica con la estructura que nosotros estamos grabando. Muy importante recordar eso porque podría ser un factor de una falla adhesiva. No se determinó al 100%, pero sí hay estudios que demuestran la formación de estas sales. Entonces, en dentina, nosotros tenemos muchos factores que tomamos en cuenta cuando nosotros buscamos adhesión a dentina. Y uno de los factores importantes es la sensibilidad postoperatoria, la sensibilidad post-cementación. ¿A quién no le ha molestado tal vez cuando nosotros hemos hecho una cementación adhesiva y el paciente ha venido con molestias o con dolor? Ese es un factor muy importante. Entonces te voy a explicar por qué se genera ese tipo de sensibilidad. Muy bien, entonces en el caso de una cementación tradicional, nosotros por ejemplo acá en este caso tenemos una preparación para una incrustación, para una overlay. Entonces yo qué voy a aplicar? Voy a aplicar ácido fosfórico, ¿sí? Y entonces acá es importante el efecto que nosotros vamos a tener. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos ácido fosfórico sobre esmalte? Luego de haber fresado la superficie de la pieza dental se forma lo que se conoce como smear layer o capa de desecho barro dentinario. Este barro dentinario oblitera los túbulos dentinarios. Cuando yo aplico el ácido fosfórico, elimina ese smear layer, ese barro dentinario, y expongo el contenido del túbulo. ¿Qué se encuentra dentro del túbulo dentinario? Se encuentra pues la prolongación del odontoblasto, también llamada fibrilla de Tomes, y agua. Y esto es un factor muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lavamos, vamos a aplicar un adhesivo. Y este adhesivo tiene que penetrar o tal vez no penetrar mucho dentro del túbulo, pero tiene que penetrar dentro del túbulo. Y cuando nosotros aplicamos a veces el adhesivo, ¿qué pasa a veces? Se forma una burbuja de aire, una burbuja en la entrada justo del túbulo dentinario que evita que el adhesivo pueda penetrar correctamente. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? ¿Sí? Yo aplico mi adhesivo, lo fotocura y luego realizo mi proceso de cementación. Pero, ¿qué va a pasar? Y a todos nos debe haber pasado. Esa burbujita de aire, cuando el paciente muerda, va a ser impulsada dentro del túbulo dentinario y va a producir lo que se conoce como excitación del odontoblasto. Es decir, va a ocasionar movimiento de fluido dentro del túbulo dentinario, movimiento de la célula, por consiguiente sensibilidad postoperatoria. Hay una teoría que se llama la teoría hidrodinámica del dolor, hidroagua dinámica de un movimiento, es decir, el movimiento de fluido dentro del túbulo dentinario
puede generar dolor postoperatorio. Es una de las teorías más aceptadas que explica el dolor dentinario. Por consiguiente, cada vez que nosotros grabemos con ácido fosfórico la dentina, tenga una alta probabilidad de generar sensibilidad post-cementación. Y también tienes que recordar de que el cemento también va a tener una contracción porque yo tengo que fotopolimerizarlo. Por consiguiente, la probabilidad de que se generen fallas adhesivas va a ser muy alta. ¿Correcto? Este es el protocolo tradicional que nosotros nos han enseñado. Entonces tienes que recordar que este protocolo tiene muchas fallas. ¿Qué es lo que yo te aconsejo que tú realices? Lo que yo te aconsejo es que realices un sellado dentinario. Por ejemplo, tengo el mismo caso. Yo acabo de realizar mi preparación. He tallado. Yo te voy a explicar la manera como yo realizo el sellado dentinario. Hay muchas maneras de realizar sellado dentinario, pero yo te voy a explicar esta manera que a mí, desde mi punto de vista, es bastante práctica. Yo una vez termino el tallado, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un adhesivo universal, un adhesivo autograbador, ¿correcto? Un adhesivo autograbador. Puede ser un Palfic Universal Bond, puede ser un Palfic Bond también, cualquier adhesivo universal que tú desees utilizar. Pero la idea es solo colocarlo sobre dentina, pero es imposible que tú puedas discernir el límite entre el esmalte y la dentina. Se va a chorrear sobre el esmalte. No te preocupes, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Lo fotopolimerizo y luego le aplicaré una capa de resina fluida de alta carga. De esa manera evitaré la disolución de esta capa de adhesivo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sellando la dentina. ¿Correcto? Eso es un factor muy importante que tú tienes que considerar. Estás sellando la dentina. ¿Sí? De esa manera evitarás, por ejemplo, que el agua fría y el agua caliente moleste. ¿No te ha pasado? A todos nos ha pasado de que se nos ha despegado un provisional y el paciente toma agua fría, agua caliente y le comienza a doler y el cliente termina en endodoncia. Pero si yo ya lo tengo cubierta, sentina, ya la tengo esa dentina sellada, ¿sí? El agua fría y el agua caliente no le afectará. Por consiguiente, si se le despega el provisional o lo dejo ligeramente desadaptado porque se me pasó, no tendré mayor tipo de inconvenientes. ¿Correcto? Eso es un factor muy importante a considerar para realizar un sellado dentinario. Lo último es que tienes que recordar que en la parte superficial de cualquier resina en contacto con el oxígeno, esa parte superficial no polimeriza. Por consiguiente, yo tengo que cubrirlo con glicerina para eliminar esta capa, o sea, para que ya no se forme. O sea, aplico mi resina fluida, lo fotocuro, cubro con glicerina y lo vuelvo a fotopolimerizar con mi lámpara para que de esa manera ya no se forme la capa inhibida por el oxígeno. Una vez cubierto con una fresa, yo eliminaré los restos de adhesivo y de resina fluida que se quedan sobre el esmalte. Y ya estaría lista para la toma de impresión. Y ya puedo hasta prescindir del uso del provisional. Puedo utilizar estas resinas temporarias tipo Ecotem, tipo Clip F, como material provisional, porque ya está sellada la dentina y el riesgo de sensibilidad va a ser mucho menor. Tokuyama desarrolla una sustancia exclusiva para hacer sellado dentinario que se llama Shear Force Plus, bastante interesante para que tú lo puedas utilizar, ¿correcto? Pero yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta manera. Y ahora sí, ya puedo mandar a mi laboratorio, estoy todo más tranquilo, voy a reducir el riesgo de sensibilidad bastante entre cita y cita, ¿correcto? Y voy a mejorar también los valores de adhesión. Ahora vamos a hablar de dentina auricular, porque lo que acabamos de hablar es de dentina coronal. Es completamente diferente a la dentina auricular. No es lo mismo adherir en una corona que en una raíz. Y ese es un factor muy importante que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero cementar, ¿sí? Un poste de fibra de vidrio dentro del conducto radicular. Todos tenemos eh, esa misión, queremos hacerlo así. Entonces la pregunta sería, a ver, ¿el poste de fibra de vidrio tiene retención? ¿Tiene macro retención? No, porque no sigue la forma del conducto radicular. Entonces, si no tiene macro retención, yo tengo que generar micro retención, ¿correcto?
Y para eso utilizaré un cemento resinoso dual para la cementación. Entonces, ¿qué necesito hacer? Al diente, a la dentina regular. ¿Cómo le genero micro retención a la dentina con el ácido fosfórico? Tengo que aplicar ácido fosfórico al 37% por 15 segundos y luego lavar y secar. Pero acá hay un problema. El, yo te diría el 99.9% de los odontólogos tiene ácidos en gel. Y tú sabes, por endodoncia, por tus cursos de endodoncia, que los geles no son buenos irrigantes. Yo no estoy seguro de que puedo grabar correctamente las paredes del conducto radicular porque se formarán burbujas de aire. Es un gel, ¿correcto? Por eso todos tus irrigantes en endodoncia que son líquidos, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces no voy a poder grabar bien. Y lo segundo importante, cómo retiro el ácido fosfórico dentro del conducto radicular? Eso es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que si yo grabo 15 segundos el esmalte, perdón, en la dentina del conducto, tengo que lavarlo por un minuto. Ahora la pregunta sería, ¿quién lava un minuto el conducto radicular? Eso es clínicamente imposible. Por consiguiente, yo no puedo grabar con ácido fosfórico el conducto radicular. ¿Cuántas jeringas de 20 tendría que gastar para poder lavar por un minuto? Eso es clínicamente imposible. O sea, y ahí ya tengo un factor en contra. Entonces no puedo generar micro retención. Ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces, ¿qué necesito yo? Si yo no puedo generar micro retención con el ácido fosfórico, mi adhesivo tiene que cumplir esa función, es decir, ser un adhesivo autograbador. Y ahí ya se limita la cosa. Además, ¿no? De ser dual, porque no llega la luz, no llega la luz dentro del conducto para que pueda polimerizar correctamente, tiene que ser autograbador, ¿correcto? Entonces no tenemos muchas opciones y la mayoría de esos adhesivos son relativamente caros. Entonces yo tendría dos opciones, un adhesivo dual autograbador o un adhesivo de polimerización química autograbador. Eso es muy importante que tú recuerdes para suplir el efecto de que yo no puedo generar microretención. ¿Sí? Muy importante. Recordar eso. Entonces, yo ya preparé o ya acondicioné la superficie, entre comillas, ya acondicioné la superficie del conducto radicular. Ahora tengo que condicionar el poste de fibra de vidrio. Y entonces el poste de fibra de vidrio yo tengo que considerarlo con su nombre correcto. Son hilos de fibra de vidrio embebidos en una matriz de resina. Por tal motivo, yo tengo que considerarlo como si fuera una resina compuesta, ¿sí? Entonces, para yo generar micro retención a la resina compuesta, yo tengo que microarenarlo, pero muchos autores no consideran correcto microarenar la superficie del poste porque podrían dañar los hilos de fibra de vidrio y restarle solidez estructural al poste. Por lo siguiente, es un tema a debatir. Entonces, muchos no consideran correcto microarenar el poste. ¿Qué tendría que hacer? Todo va a depender de la unión química. Entonces yo tengo que aplicar un adhesivo dual autograbador o un adhesivo de polimerización química. Eso sería lo que yo necesitaría para hacer una cementación convencional. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de un adhesivo bastante interesante que se llama Perfect Universal Bond. Este adhesivo se lanza al mercado en el año 2017. Es un adhesivo auto, eh, autograbador y de autocurado o de polimerización química. Bastante interesante este adhesivo porque me sirve tanto para hacer restauraciones directas como para hacer restauraciones indirectas. Justo habíamos hablado hace poquito de la incompatibilidad de algunos adhesivos de operatoria, algunos adhesivos de fotocurado con los cementos duales. Este adhesivo es compatible tanto con materiales de fotocurado como materiales duales. Entonces no tendría ningún problema en utilizarlo en operatoria directa, cuando yo voy a hacer una restauración con resina, o también al utilizarlo en un proceso de cementación. ¿Cuál es la ventaja? Que solo requiere para su preparación, para su mezcla, total 25 segundos tiempo de trabajo. O sea, es un adhesivo bastante fácil de utilizar. Tiene una tecnología de polimerización patentada por ellos que se llama BUSE, muy interesante, y además tiene estos monómeros funcionales como el 3DSR de tercera generación, eh,
que es el equivalente a el 10MP que tienen otros adhesivos. Este 3DCR es patentado por Tokuyama, ¿sí? Además tiene un silano en fase gamma que te servirá también para poder adherirte a, a cerámicas que tienen sílica, como por ejemplo el feldespato, la leucita o el disilicato de litio. El 3DSR te servirá para poder unirte al diente, a la circonia, a la lúmina y a metales no preciosos, ¿sí? Y también tiene el MTU6 que te sirve para poder unirte al oro, por ejemplo, ¿no? Entonces es un adhesivo bastante interesante, bastante fácil de utilizar, que sin duda tienes que probar. Entonces, el primer protocolo que hemos visto, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos para cementar postes, pues no nos garantiza el éxito, porque primero no podemos grabar, segundo necesitamos un adhesivo autograbador que la mayoría de nosotros no hemos conseguido, entonces tenemos ciertos problemas para realizar el protocolo como nos han enseñado, ¿no? Entonces nosotros necesitamos generar un protocolo que sea efectivo y que sea fácil de hacer. Partiendo por allí, yo tengo que hacer ciertas cosas para generar un éxito en mi protocolo. Lo primero es la limpieza del conducto. Yo tengo que limpiar con hipoclorito el conducto, es el mejor irrigante que tú vas a utilizar. Va a eliminar los restos que se producen al momento de la desobturación del conducto radicular. Entonces yo tengo que limpiar con hipoclorito de sodio, ¿sí? Y luego neutralizar el hipoclorito con suero fisiológico con agua destilada. Pero siempre debo de trabajar con aislamiento absoluto. Ese es un requisito importante, ¿no? Si el endodoncista le ha tomado tanto poder desinfectar el conducto y trabajar correctamente, no sería justo que nosotros lo contaminemos para fabricar un poste, ¿no? Ese es un factor muy importante a tomar en cuenta. Lo segundo que yo tengo que saber es que los procedimientos de cementación convencional son complicados. Por consiguiente, no me van a garantizar el éxito. Eso es muy importante que tú recuerdes, ¿sí? Tal vez sean más difíciles porque no se están dando las condiciones ideales que hablamos en el principio. Muy bien, entonces, partiendo por allí, a mí me parece que esta técnica es ideal para que tú la puedas realizar. Esta técnica se llama la técnica del poste anatómico. No voy a detallar mucho en la técnica, pero sí te voy a explicar más o menos cómo es. Consiste en generar retención por fricción con resina compuesta. Esta técnica fue diseñada por un doctor que se llama Simone Grandini, ¿no? En la que utiliza o copia la técnica del patrón de Duraray, pero lo hace con resina compuesta. De esa manera genera retención por fricción o macro retención dentro del conducto. Por consiguiente, yo ya no necesito generar micro retención. Entonces yo podría cementar con cualquier agente de cementación, con un ionuro de vidrio modificado con resina o un cemento resinoso dual autoadhesivo sin mayores problemas. Es una técnica muy efectiva y muy importante que tú la logres aplicar. Sería un factor importante. Entonces, si yo ya tengo un poste anatomizado, es decir, ya tengo macro retención, ¿sí? La macro retención está dada por la adaptación de la resina a las paredes del conducto. Ya tengo macro retención, no me preocupo por generar micro retención. Y entonces, ¿yo qué necesito? Solo unión química. ¿Y con qué lo puedo utilizar? Lo puedo hacer con un cemento resinoso dual autoadhesivo, podría ser un factor importante, o también con un ionómero de vidrio modificado con resina, como Ionotite F de Tokuyama. Eso podría ser una opción. Y así ya no me complico con mi protocolo de cementación. O comprar exclusivamente un cemento resinoso dual autoadhesivo solo para cementar postes. ¿Correcto? Entonces podría ser una opción que tú podrías considerar. Y obviamente a la fibra de vidrio que ya está anatomizada, ya tiene macro retención, ¿sí? Entonces ya no necesito micro y obviamente tampoco necesito hacer ningún tratamiento previo de superficie al poste. Entonces, desde mi punto de vista,
para simplificar mi proceso de cementación de poste de fibra de vidrio, yo prefiero anatomizarlos, ¿sí? Yo prefiero anatomizarlos y cementarlos o con un cemento resinoso dual autoadhesivo o con un ionómero de vidrio modificado con resina. Será mucho más fácil porque ya no tengo que acondicionar nada, ¿sí? Ese sería mi protocolo que yo... Muy bien, entonces ahora vamos a hablar, una vez que hemos hablado de postes, ahora vamos a hablar de cómo realizar un protocolo de cementación confiable sobre resinas compuestas y sobre cerómeros. Para poder explicarles el protocolo, necesitamos hacer un pequeño paréntesis y hablar unas cositas antes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre tipos de sustancias, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de sustancias en la naturaleza, las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. ¿A qué se le considera sustancia orgánica? Se le considera sustancia orgánica a aquellos que tienen los constituyentes de los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como por ejemplo los polímeros. Los polímeros son cadenas de carbono, o eh, los monómeros, ¿no? Que forman los polímeros. Justamente a este tipo de sustancias, al tener los constituyentes de los seres vivos, se les considera sustancias orgánicas. Y las sustancias inorgánicas son aquellas que no presentan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, los vidrios, el relleno vitrio, las cerámicas o las porcelanas. A estas sustancias se les considera sustancias inorgánicas. Pero como las sustancias orgánicas no son compatibles, o sea, no se pueden unir con las sustancias inorgánicas, yo necesito un agente de unión o un agente de enlace. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otro segundo paréntesis y vamos a ver qué es un vidrio. Bueno, un vidrio es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es baja. Por ejemplo, la luna de las ventanas no son económicas en realidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cerámica? Pues la cerámica es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero es de calidad media, como por ejemplo la cerámica de Chulucanas, estas vasijas que nosotros podemos haber visto de color blanco y negro, por ejemplo. Eso es una cerámica, la calidad es intermedia. ¿Qué es una porcelana? Bueno, una porcelana es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es alta. Entonces, para nosotros, relleno vitrio, cerámica, porcelana o fase inorgánica son sinónimos. Eso tienes que recordar. Entonces, una resina compuesta se llama así porque tiene diferentes partes. La primera parte se le conoce como matriz o fase orgánica o sustancia orgánica. ¿Cuáles serán? Las que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, en este caso, los polímeros, como el BGMA, el TEGMA, el UDMA. Bien recordar, esta es la parte orgánica de la resina. Y está constituida también por una parte inorgánica o fase inorgánica, que es el relleno vitrio. Por ejemplo, el fluoruro diterbio. Tienes diferentes tipos de rellenos, pero todas las resinas tienen algo muy importante, que es el óxido de sílice o sílica. Eso es muy importante que recuerdes. Todas las resinas tienen óxido de sílice. Tienen otros rellenos, pero todas tienen óxido de sílice o sílica. Y eso es muy importante que recuerdes. ¿Qué dijimos al principio entre las sustancias? Si yo quiero unir una sustancia orgánica con una sustancia inorgánica, ¿qué necesito? Necesito un agente de unión, ¿correcto? Y si la parte inorgánica de la resina es óxido de sílice, ¿qué tipo de agente de unión utilizaré? Utilizaré el silano para que pueda reaccionar con el óxido de sílice y se puedan unir con los polímeros. De esa manera, cuando lo fotopolimerice, ¿sí? La parte orgánica se une con la parte inorgánica y queda durito, ¿sí o no? Porque tú, una vez polimerizada la resina, no la puedes disgregar, porque ya están unidos químicamente a través del silano. Es por eso que el fabricante ha
silanizado previamente su relleno. Eso es muy importante de recordar. Además que también tienen otras partes como los fotonizadores, como la camforquinona, tienen ibocerina, lucerines, etcétera, ¿no? Tienen los inhibidores de reacción y los pigmentos, ¿no? Diferentes compuestos. Pero los tres primeros son muy importantes que tú sepas, que tú recuerdes que nuestras resinas compuestas presentan, ¿correcto? Muy importante esto. Entonces, mira, yo tengo acá, ¿sí? Una resina de uso directo. Esto me va a servir para resinas de uso directo, para cerómeros o también para la fibra de vidrio. Muy importante recordar esta parte de acá, mira. Este es un ejemplo clásico que nosotros hacemos para resinas. Lo azul vendría a ser la matriz o la parte orgánica, es decir, los polímeros. Y las bolitas naranjas vendrían a ser el relleno. Entonces, esta es la parte orgánica del polímero, el azulito. Estamos viendo la parte interna de la resina. Las bolitas vendría a ser la parte inorgánica, o sea, el relleno, la cerámica o sílica, ¿no? ¿Correcto? Muy importante. Y lo amarillito vendría a ser el silano. O sea, el fabricante tiene que haber silanizado previamente el relleno para que cuando lo polimerices con la lámpara se unan y se quede todo unido, todo durito en un solo bloque. ¿Correcto? Entonces imaginemos, yo tengo una incrustación de resina que quiero pegar en la boca de mi paciente. ¿A qué voy a unir esta incrustación? Imaginemos que esto de azul sea la incrustación. ¿A qué voy a pegar? No lo pego al diente, lo pego al cemento. El cemento es el que me sirve como que de intermediario, ¿correcto? O sea, la incrustación se pega al cemento y el cemento se pega al adhesivo y al diente, ¿correcto? O sea, entonces yo la incrustación de resina, que es esta de acá, la voy a pegar al cemento resinoso, ¿correcto? ¿Pero qué es el cemento resinoso? Pues es una resina compuesta. Lo mismo, o sea, tiene los mismos constituyentes de mi incrustación, ¿correcto? De mi incrustación. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo le agrego silano a la incrustación de resina? Pues si yo le agrego silano a la incrustación de resina, lo que va a pasar es que el silano no tiene con qué reaccionar. Por consiguiente, si yo le aplico silano, al no tener con qué reaccionar, se va a evaporar, ¿sí? Entonces el silano no es importante en las cementaciones para resinas compuestas, para cerómeros, para fibra de vidrio, ¿correcto? ¿Qué sería importante? Pues un material que sea similar a las dos estructuras que estamos adheriendo, o sea, a la incrustación de resina y al cemento resinoso, ¿sí? Pero que pueda escurrir con mayor facilidad y que se pueda impregnar, ¿sí? ¿Cuál es el primer para la resina? El adhesivo, ¿correcto? Entonces, mucho más importante es colocar adhesivo a la restauración de resina, a la incrustación de resina en el proceso de cementación, que colocar silano. Pero ¿qué pasa, doctor, si yo le coloqué silano a mi incrustación? Bueno, no va a pasar nada porque se va a evaporar y no tiene con qué reaccionar. Entonces, si tú lo aplicas, no te va a afectar el proceso de adhesión. Pero si tú no aplicas adhesivo, pues el cemento a veces no puede correr, dependiendo de la densidad del cemento, no puede correr correctamente y no se va a adherir correctamente. Es mejor colocar una capa de adhesivo por dentro de la restauración con la finalidad de mejorar o de mejorar la adaptación del cemento a la restauración y que se pueda unir químicamente mejor. Entonces, muy importante recordar, el silano une una sustancia inorgánica con una sustancia orgánica. El silano es importante para cerámicas que tienen óxido de sílice, correcto, pero no es importante o no es tan importante para resinas, cerómeros o fibra de vidrio. Eso tienes que recordar. Entonces yo voy a establecer protocolos ahora para, por ejemplo, cementar una carilla de resina. ¿Cómo podría yo realizarlo correctamente? Tengo que establecer mi protocolo, ¿sí? ¿Cuáles serían, por ejemplo, una carilla? Yo quiero pegar una carilla, ¿correcto? Yo quiero pegar una carilla. ¿Cuál sería mi protocolo o qué es lo que yo necesito? Necesito
agentes de cementación para carillas, ¿correcto? Entonces yo tengo que hablar acá de cementos resinosos. Tengo opciones para comprar cementos resinosos, ¿no? Hay varias opciones que tú puedes elegir en el mercado para comprar cementos resinosos de fotocurados para pegar carillas. Podría ser una opción. Tengo como una segunda opción cementos resinosos duales libres de mina terciaria, como hemos hablado hace un momento, ¿sí? Estos cementos resinosos duales libres de mina terciaria no cambian de color, por consiguiente están indicados para carillas, ¿correcto? Tengo resinas compuestas calentadas. Yo te aconsejo que tal vez no sea la mejor opción para uno que recién está empezando. ¿Por qué? Porque como te digo, requieres ser rápido, ¿no? Requieres un calentador de resina y requieres vibrarlo con ultrasonido. Por consiguiente, tal vez no sea la mejor opción, ¿sí? Al inicio requiere mucho entrenamiento y mucha destreza. Yo creo que una opción bastante interesante son las resinas fluidas de alta carga de relleno, como el Universal Flow de Tokuyama. Es una resina que sin duda podrías utilizar y tiene un color que se llama CE, que es un color translúcido, que si tu carilla está perfecta, un color, ¿sí? No me afectará porque cuando yo utilice el color CE, que se llama Clear Enamel, no afectará el color de la carilla. Por consiguiente, podría ser un material ideal un color ideal que tú podrías utilizar en el caso de cementaciones de carilla. Entonces, tienes alternativas para fijar una carilla, ¿sí? Tienes diferentes materiales que tú podrías comprar. Ya depende de ti cuál quieres utilizar. ¿Correcto? Este es el que yo te mencionaba, se llama Palfic Universal Flow de Tokuyama. Muy interesante, tiene tres presentaciones de acuerdo a la viscosidad. Son resinas fluidas de alta carga de relleno con mucha dureza. Al tener alta carga de relleno, por consiguiente, son muy poco solubles. Por consiguiente, podrías utilizarlas para protocolos de cementación. ¿Sí? ¿Cuál me gusta a mí utilizar bastante? La medium, el color rojito medio granate. Esa tiene la consistencia ideal para poder hacer el proceso de cementación. Sin duda es el que yo te recomiendo que tú adquieras, ¿no? Y como te había mencionado, también me sirve también para la técnica de inyección, para hacer carillas inyectadas, que es otro factor importante y tiene un color bastante interesante para pacientes que quieren blanco, blanco, que se llama BB Sin duda es un color bastante interesante. Pero para cementación, yo te aconsejo que compres, por ejemplo, el CE o el A1 como una opción para cementar de una manera económica y bastante confiable. Entonces, si yo quiero cementar una carilla de resina compuesta, tengo que recordar lo siguiente. ¿Qué hemos dicho al inicio? Que tengo que determinar primero si hay presencia o no de macro retención. ¿Correcto? En las carillas no hay macro retención, por consiguiente tengo que generar micro retención. ¿Correcto? Y la microretención en una resina compuesta se genera a través de el microarenado con óxido de aluminio. Un microarenador bastante interesante se llama microyato de BioArt. Sin duda podrías intentar comprarlo, no es muy caro y te va a servir bastante en tus protocolos de cementación. O sea, no puedes no tener un microarenador en tu consultorio, ¿correcto? Muy importante. Entonces yo tengo que microarenar la parte interna de la carilla de resina con óxido de aluminio para generarle microporos. Y para la unión química, yo necesitaré un adhesivo de operatoria, pero dependiendo del espesor de película de tu adhesivo, de qué adhesivo estás utilizando, muchos no recomiendan polimerizar el adhesivo, porque si tiene un espesor de película muy grueso el adhesivo y tú lo polimerizas, pues en el momento de la cementación la carilla podría quedar sobresalida, ¿sí? Por ejemplo, este adhesivo que se llama Optibond FL te podría pasar. Entonces, tal vez no sea correcto polimerizar el adhesivo porque podrías tener un riesgo de sobrecontorno al momento de la cementación. Por eso que muchos no te aconsejan polimerizar el adhesivo. Ahora, como no sé qué adhesivo estás utilizando o estamos utilizando, yo te aconsejaría mejor no lo polimerices porque la luz pasará. Así que no habrá ningún tipo de problema. También podrías utilizar un adhesivo de polimerización química, ¿correcto? Como el Palfic Universal Bond. Podría ser una opción, pero si tú tienes tu adhesivo de operatoria te funcionará también. O sea, no vas a tener ningún problema.
para poder realizar tu cementación de una carilla de resina. ¿Correcto? En el caso del esmalte, ¿sí? Yo tengo que generar microretención. ¿Cómo genero microretención al esmalte? Aplicando ácido fosfórico al 37% de 15 a 30 segundos y luego tengo que lavar y secar. ¿Correcto? Y para la unión química, yo necesito recordar algo muy importante. Cuando yo grabo con ácido fosfórico el esmalte, eh, 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 genero una estructura similar a un panal de abejas. Imagínense como si fuera un panal de abejas. Y entonces el adhesivo tiene que entrar en esos huequitos, ¿no? Para generar la microretención, para que se genere microretención. Si yo froto el adhesivo sobre la superficie del esmalte, estas estructuras podrían fracturarse y disminuir los valores de adhesión. Por consiguiente, sobre el esmalte, el adhesivo solo se esparce, no se frota y se airea, ¿correcto? Y se airea, ¿sí? Eso es muy importante que tú recuerdes, ¿sí? No debes de frotar el adhesivo sobre el esmalte porque podrías producir una falla adhesiva, ¿no? Podría producirse una falla adhesiva. En cambio, en la dentina es diferente. En la dentina yo sí tengo que frotar el adhesivo sobre la superficie del diente y luego tengo que airear. Entonces, el esmalte se esparce y se airea. En la dentina se frota y se airea para evaporar el solvente. Muy importante. Ya dependerá del grosor de película de tu adhesivo si decides fotocurarlo o no. Los dos funcionarán, fotocurando o no fotocurando. También podrías utilizar un adhesivo de polimerización química como otra opción. Eso es importante. Si yo voy a cementar cerámica, muy bien, entonces ahora vamos a hablar de tipos de cerámicas. Tenemos dos grandes grupos de cerámicas, las cerámicas ácido sensibles o gravables, que son cerámicas sensibles al ácido fluorhídrico y también contienen óxido de sílice o sílica. Entre ellas tenemos el feldespato, las reforzadas con leucita y el disilicato de litio. Y tenemos las cerámicas ácido resistentes o no gravables, que no son sensibles al ácido fluorhídrico y que también no contienen sílica. Entonces acá hay un factor muy importante, ¿no? Algunos dicen, ¿no? No, yo no te estoy haciendo cerámica o no estoy haciendo cerámica, estoy haciendo circonia. Entonces, la consideran a la circonia como si no fuera una cerámica. La circonia es una cerámica, tenés que recordar. No, la circonia es un metal. No, el circonio es un metal. Nosotros trabajamos con el óxido del circonio o circonia. Al igual que nosotros no trabajamos con el aluminio, nosotros trabajamos con el óxido del aluminio o alúmina, pero ambas, tanto la alúmina como la circonia, son cerámicas. Eso es muy importante que tú recuerdes. Muy bien, entonces vamos a establecer protocolos para hacer cementación de carillas cerámicas, ¿correcto? ¿No? Siguiendo el protocolo que ya hemos visto protocolo para cimentar carillas de resina, ¿sí? Carillas de resina. Ah, también acá hay un factor importante, ¿no? A recordar. ¿Cuál es la diferencia entre una resina y un cerómero? Muy importante. Bueno, el cerómero vendría a ser una resina de laboratorio. No hay diferencia químicamente, entre una resina compuesta y un cerómero. Son lo mismo químicamente, son resinas compuestas. Lo que pasa es que el cerómero tiene otros tipos de polimerización. Nosotros a la resina compuesta solo le damos luz y logramos transformar los monómeros en polímeros hasta un 60 a 65%. Es decir, que se queda 35% de esta resina sin polimerizar. Y esa es la dificultad que nosotros tenemos cuando polimerizamos solo con la lámpara de luz. En un cerómero, además de luz, se le aplica calor y presión, logrando un grado de conversión mucho mayor, que bordea el 96 a 98%. Por consiguiente, sus propiedades mecánicas son mejores, pero químicamente son lo mismo. Por consiguiente, es el mismo tratamiento a la resina o al cerómero, ¿correcto? Eso es muy importante diferenciar. Entonces, continuando con la exposición, vamos a hablar de, por ejemplo, yo quiero cementar una carilla de feldespato. ¿Cuándo yo utilizaría una carilla de feldespato? Tienes que recordar algo importante. Las carillas de feldespato son muy bonitas,
¿correcto? Son muy bonitas, pero son muy frágiles, ¿sí? Entonces yo tengo que colocarlas en condiciones ideales, donde tengo una buena oclusión, donde no voy a levantar mordidas, donde no vea una alteración del plano cruzal, donde yo tenga las condiciones necesarias para poder que estas carillas funcionen. Tienes que recordar, son muy bonitas, pero son frágiles. Entonces yo tengo que generar micro retención. ¿Cómo le genero micro retención al feldespato? Bueno, el feldespato forma parte de las cerámicas ácidos sensibles. Por consiguiente, son sensibles al ácido fluorhídrico. Entonces, yo tengo que aplicarle ácido fluorhídrico al 10% por 30 segundos y luego lavar y secar. ¿Correcto? Eso es muy importante. Y para la unión química, yo tengo que aplicarle, como tiene esta cerámica, pertenece al grupo de cerámicas que tienen óxido de sílice sílica, el agente de unión será el silano, ¿correcto? El silano lo voy a aplicar 1 a 2 aplicaciones espaciadas de 1 a 3 minutos. El silano no requiere frotar, muy importante. Necesito un silano. Entonces, si yo voy a pegar una carilla de resina, necesito adhesivo de operatoria. ¿Correcto? Si yo voy a pegar una carilla de feldespato, necesito silano. Muy importante, silano. Pero yo tengo una opción. ¿Cuál? Un adhesivo de polimerización química, como el Parfit Universal Bond. Este adhesivo tiene un silano ya incorporado que te podría servir para cementar estas carillas de feldespato. Doctor, pero los silanos dentro de los adhesivos no funcionan correctamente. Eso es cierto, entre comillas, ¿no? Porque dentro de un solo frasco, claro, como el pH del adhesivo es muy bajo, inactiva el efecto del silano o la función del silano. Pero cuando yo tengo dos frascos y los voy a mezclar, ¿sí? Eso es diferente, ¿sí? Al mezclar el silano, al mezclar, perdón, los dos frascos, el silano se activa y de esa manera tienes un silano fresco siempre para poder utilizarlo, ¿sí? Los estudios que hablan de la ineficacia del silano en adhesivos hablan de adhesivos de un solo frasco, no de dos. Eso es muy importante que tú recuerdes. En este caso, este silano sí es efectivo, ¿sí? Entonces ahí me estaría generando un ahorro porque ya no necesitaría comprar un silano, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no se nos ha acabado el silano? O sea, hemos usado un poquito de silano y luego lo tengo más de un año, año y medio y el silano ya no funciona, ya no sirve. El silano es altamente volátil y se termina malogrando. Entonces es plata perdida, ¿sí? Tienes que recordar eso cuando compres un silano. Entonces, de esta manera, yo podría utilizarlo acá. ¿Sí? Yo podría utilizar el mismo adhesivo que utilizo sobre el diente sobre mi carilla de feldespato. Ahí tendría una ventaja. Y si yo quisiera cementar una carilla de disilicato de litio, el disilicato de litio es una cerámica mucho más resistente que el feldespato. Entonces, para todo lo demás, yo podría utilizar disilicato de litio, ¿no? Donde no utilice feldespato, debería utilizar disilicato de litio. Entonces, para generar la microretención al disilicato de litio, como es una cerámica ácido sensible, tengo que aplicar ácido fluorhídrico al 10% por 20 segundos y luego lavar y secar. Pero ¿qué pasa? Sobre todo en esta cerámica que se llama IMAXpress, se ha demostrado que se forma una sal poco soluble en la superficie que podría afectar los valores de adhesión. Por consiguiente, muchos recomiendan aplicar una capa de ácido fosfórico al 37% por 60 segundos de manera activa, o sea, frotar. El ácido fosfórico no le hace nada al disilicato. Lo que hace es reaccionar con la sal y volverla hidrosoluble para que tú la puedas lavar y eliminar. De esa manera cumple un efecto de limpieza de la parte interna de la carilla de la superficie grabada. Y para la unión química, como es disilicato de litio, disilicato necesito aplicar silano, una o dos aplicaciones espaciadas de 1 a 3 minutos y no es necesario frotar. ¿Correcto? O también yo podría utilizar un adhesivo que ya contenga silano, ¿sí? Para mezclar, o en este caso, un adhesivo de polimerización química que contenga silano, como el Parfit Universal Bond de Tokuyama, por ejemplo. Y ahora que está muy de moda, ¿no? Muy de moda hacer carillas de circonia, ¿sí? Carillas de circonia.
La circonia, yo tengo que generarle también microretención, pero no le puedo aplicar ácido fluorhídrico, porque la circonia pertenece al grupo de cerámicas no gravables, no son sensibles al ácido fluorhídrico. ¿Qué tengo que aplicarle? Óxido de aluminio de 50 micras, ¿correcto? Eso le generará la microretención, la microporosidad. Y para la unión química necesito comprarme 10 MDP, ¿sí? Y tengo que aplicarlo de 1 a 2 capas y secar de 3 a 5 segundos con aire. Eso es lo que te pide las indicaciones, ¿sí? Pero el 10 MDP es relativamente caro y no lo consigues así nomás, ¿no? Ahí tienes un problema si quieres cementar carillas de circonia. ¿Qué segunda opción tengo? Un adhesivo de polimerización química que tenga, no tiene 10 MDP, tiene 3 DSR, pero funciona similar al 10 MDP. Entonces allí yo ya tengo todos los monómeros funcionales necesarios para cementar cualquier tipo de restauración. Ese es un ahorro de tiempo porque ya no estoy preocupándome por tantos frasquitos, ¿sí? Que tengo que tener, ni que se me han vencido los frasquitos, porque con este adhesivo yo puedo cementar prácticamente todo. Me está simplificando el trabajo. Y luego, yo particularmente cementaría con una resina fluida de alta carga, que obviamente es más económica con cemento para carillas, exclusivo para carillas, que es mucho más caro, y de esa manera genero un ahorro de tiempo clínico y de dinero en el protocolo de cementación. Y entonces ahora vamos a analizar un caso muy importante, ¿no? Que siempre nos pasa en la consulta. Por ejemplo, tengo un puente, una estructura larga de metal cerámico, acabo de cementar un puente y se me rompe un poco de la cerámica y se me expone el metal, por ejemplo, ¿no? Y yo no quiero cambiar el puente porque recién lo he colocado y perdería dinero, perdería tiempo y cada vez que lo he querido reparar nunca he podido repararlo correctamente. Entonces vamos a ver cómo podría repararlo. Si se me ha roto un pedazo de cerámica, se me expuso el metal, no hay macro retención en ese pedazo que yo quiero reparar. Por consiguiente, tengo que generarle micro retención, pero tengo que generarle micro retención a dos estructuras, al metal, ¿sí? Al metal y a la cerámica. Tengo que saber qué tipo de cerámica es. Toda la cerámica que está sobre metal se llama cerámica de cobertura, es feldespato. Entonces tengo que saber que esa cerámica es feldespato para poder tratarla correctamente. ¿Cómo le genero micro retención al metal? Aplicándole óxido de aluminio de 50 micras. Lo voy a microarenar, ¿sí? Lo voy a microarenar y luego lo lavo y lo seco. Y para la cerámica, que en este caso es feldespato, tengo que aplicarle ácido fluorhídrico al 10% por 30 segundos y luego lavar y secar. ¿Correcto? Muy importante. ¿Sí? Entonces yo al metal lo areno y a la cerámica le aplico ácido fluorhídrico. Y para la unión química, ¿cuál es el primer para el metal? Pues el primer para el metal es el 10 MDP. Entonces tengo que aplicarle 10 MDP al metal. Y para el feldespato, que es una cerámica ácido sensible que contiene sílica, el agente de unión, el primer para, o el adhesivo para el feldespato es el silano, ¿correcto? Es el silano. Y para yo poder correctamente pegar la resina, tengo que aplicarle encima un adhesivo de operatoria. Entonces, para el metal yo tengo que aplicarle 10 MDP, ¿sí? 10 MDP. Para el feldespato tengo que aplicarle silano y todo encima tengo que aplicarle un adhesivo de operatoria. Un poquito caro, ¿sí o no? Pero ¿qué opción tengo? Una opción muy importante. Puedo utilizar un adhesivo de polimerización química que ya tenga un primer para metal, que es el 3DCR, que tenga silano en fase gamma y que me sirva para poder unirse a la resina. ¿Correcto? ¿Cuál sería en este caso? Sin duda, tienes una opción con el Perfect Universal Bond. Es una opción más que tú tienes, sin duda muy interesante, que te simplificaría el proceso de reparación. ¿Correcto? Es una opción bastante interesante. ¿Sí? Bueno, doctores, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, en la parte final voy a responderle todas las preguntas que ustedes quieran plantearme. Le agradezco la atención, espero que les haya gustado y nos vemos más adelante para cualquier consulta al respecto. Mi nombre es César Lamas, ya me conocen, ¿no? Ya me conocen, me han escuchado una hora.
y espero que les haya gustado la información. Muchas gracias.